y si ese edificio es la Casa Blanca, el ala que nos interesa a nosotros es el ala oeste. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Sobre qué? El superávit presupuestario. Claro. Hay un superávit de 30.000 millones de dólares. Al final llegará a los 32.000 millones. Lo que sea. ¿Ya sabes lo que dicen? ¿Qué dicen? 1.000 millones por aquí, 1.000 por allá. Antes o después empieza a ser mucho dinero. Eso es muy ingenioso, No ya. creas, no lo acuñé yo. Tenemos un superávit de 32.000 millones por primera vez en 3 décadas. Sí. Los republicanos quieren utilizarlos para disminuir los impuestos, ¿verdad? Sí. Lo que dicen es que quieren devolverlo al contribuyente. ¿Y por qué no lo devolvemos nosotros? Porque somos demócratas. Pero no es dinero del gobierno. Claro que Sí, está el todo despacho bueno. Oval seguramente tiene más glamour, pero es en el ala oeste de la Casa Blanca donde se mueven los hilos. Eso lo aprendimos en una fantástica serie de televisión que o estamos muy equivocados o nos mostraba con bastante verosimilitud los entresijos del poder. Uno de los fans de la serie, y queremos adivinar además los motivos, es el asesor de comunicación pública Yuri Morejón, a quien recurrimos por segunda vez en poco tiempo en la hora temática. Hola Yuri, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Fan de esta serie por muchos motivos y entre otros por motivos profesionales, imaginamos, porque Sí. lo que ves aquí para tu trabajo ya te sirve. Claro, es una serie de culto. Yo creo que lo que queda claro tanto en la ficción como en la realidad de esta serie es que la comunicación política, es decir, la forma de hacer la política más cercana o más accesible, más comprensible, más digerible o en definitiva más creíble, pues juega un papel fundamental en los gobiernos de referencia y en este caso del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Para quien no la conozca, contamos que esta es una serie que duró 8 temporadas, es decir, el equivalente a 2 mandatos presidenciales. El protagonista era Martin Sheen, un presidente demócrata, pero en realidad los auténticos protagonistas eran quienes le rodeaban, todo su gabinete, ¿no? Ese era el ala oeste y es donde se movía el poder. Además tenemos entendido, yo no sé si este dato tú lo conoces, que quien escribió o quien tuvo la idea original sabía de lo que hablaba porque había trabajado también en alguno de los gabinetes presidenciales. Sí, había un par de guionistas, no tanto los actores, sino de los que escribían los guiones, que habían sido, digamos, o habían escrito pues discursos, por ejemplo, para Al Gore, que fue vicepresidente de Bill Clinton, o incluso algún otro de los guionistas pues trabajó como consultor para el Departamento de Estado de la Casa Blanca. Efectivamente, lo que la serie nos muestra, para aquellas personas que no la hayan visto, es esa trastienda de la política, ¿no? Cómo se toman esas decisiones dentro de un gobierno, además acerca a los ciudadanos esa realidad del día a día de un ejecutivo, a pesar de que por una cuestión de tacto político, quiero imaginar de que algunos de los líderes o de los países que aparecían durante la trama eran inventados, sí. Creo que para evitar un poco los paralelismos con conflictos reales, la dinámica de la serie es perfectamente creíble. Además de ayudar a pensar, enseña, ¿no? Está muy bien adaptada a lo que puede ser el ala oeste de la Casa Blanca en realidad, por multitud de ejemplos. Yo recuerdo, por ejemplo, el manejo de las crisis políticas dentro de ese cuarto de guerra, por ejemplo, cuando hay un atentado o hay intervenciones militares o escándalos o medidas impopulares o encuestas desfavorables, un poco también esa importancia de formar buenos equipos, de diseñar buenos proyectos, de guiarse por valores positivos, por así decirlo, de mostrarse cercanos y accesibles a los ciudadanos, también esa relación amor-odio entre periodistas y políticos, cómo entrenaba al presidente de los Estados Unidos antes de cada comparecencia ante los medios para preparar las respuestas ante las posibles preguntas de los periodistas, o cómo hay que manejar también la agenda política, qué tema hay que tratar, quién lo comunica, cómo lo comunica, eso, cuándo lo ahí comunica. ya estamos entrando en tu terreno, ¿no? En el de la comunicación. Cuándo se comunica algo y cómo se comunica, cómo se enfría una información, cómo se despista con otra información, cómo se suelta una liebre. Efectivamente, yo creo que digamos que en política no se toman decisiones sin antes medir o cuando menos meditar el impacto que puede tener en la sociedad, pero también en los medios de comunicación todas aquellas acciones que lleva a cabo un gobierno. En definitiva, yo creo, para aquellas personas que estén con ganas de engancharse una serie, el ala oeste de Casa Blanca, digamos, destaca la importancia del factor humano y también comunicativo en la toma de las decisiones de algo que nos afecta a todos, que puede ser el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de... Es que eso te iba a preguntar, ¿podríamos imaginarnos algo similar a escala en Ajuria o en Moncloa? Hombre, a otra escala desde luego, Sí. con bastantes diferencias. Yo creo que sí es cierto que en los últimos años en España está existiendo una progresiva profesionalización de la comunicación política, pero falta aún todavía mucho por hacer. Sin ánimo de crear polémica, quizás exista una sobrepoblación de periodistas y de funcionarios en este ámbito
en los gobiernos, cuando seguramente pues aquellos que hayan visto la serie pues vean que son necesarios también otros perfiles profesionales pues para comunicar bien la acción de un gobierno. Además, en muchas instituciones más de ámbito local o autonómico, donde bueno pues dentro de un año hay elecciones, sigue entendiéndose la comunicación como meras relaciones con los periodistas, cuando es muchísimo más. Es la estrategia, son los tiempos, los mensajes, los medios, la escenografía. Y en el caso concreto de Euskadi, siempre suelo decir, ¿no?, que hay mucha estrategia política, pero poca estrategia de comunicación. Llevamos muchísimos años hablando de política, pero no de comunicación política, es decir, de cómo hacer la política, también a los propios políticos, más cercanos, más comprensibles y, en definitiva, más creíbles de cara a los ciudadanos, sobre todo en una situación complicada como la actual, donde los políticos se están viendo con mucha falta de credibilidad y de cercanía por parte de los ciudadanos, ¿no? Sí, aquí asesores a verlos, haylos, lo que no sé hasta qué punto llegan a influir en sus asesorados, ¿no? Porque pues son más de intuición. La mayor parte de nuestros políticos, si miramos, son más de intuición que de hacerle caso a un profesional. Hombre, en todo caso, hay un dicho en nuestra profesión que dice que comunicación propone y dirección dispone. Es decir, que los asesores no mandan, aconsejan, y luego son los políticos los que deciden. En comunicación, también en comunicación política, suelo decir habitualmente que hay mucho de sentido común, mucho de intuición, como comentas, pero también mucho de investigación. Es decir, que todos aquellos que nos dedicamos a la comunicación política no trabajamos, digamos, pensando que puede funcionar, sino que nos apoyamos también en datos, en investigación, en encuestas, en valoraciones y evidentemente también en la experiencia y la trayectoria que venimos teniendo, ¿no? Yo creo que la comunicación tiene que ir de la mano de la política. La comunicación no puede separarse de la acción de un gobierno. Suelo decir con bastante frecuencia que sea cual sea nuestra profesión, no basta solo con hacerlo bien, sino que además hay que saber comunicarlo, y en este sentido sucede lo mismo en la política. No les basta solamente con gestionar bien un gobierno y los dineros públicos, sino que además la gente en la calle o en sus casas tiene que percibirlo así. Y en ese terreno la comunicación es fundamental. Es cierto también que tiene que haber contenido, que tiene que haber gestión, que tiene que haber política, proyectos, etcétera, para poder comunicar algo. Pero en definitiva se trata de que los políticos, y más en este contexto que comentaba hace un momento de crisis y de desempleo, puedan comunicar mejor, que estén predispuestos a comunicar mejor, porque es necesaria para que su política llegue a los ciudadanos con un objetivo claro. Yo creo que es ganar en credibilidad y, en definitiva, pues para que les conozcan más, les entiendan mejor y les quieran, les voten más, ¿no? Bueno, pues podríamos seguir hablando horas de una serie de la que somos fans uno y otro, pero lo dejamos aquí. Yuri Morejón, de nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, un abrazo.